Una de las canciones decía al final, incomparables son las promesas que tú nos das. Y cuando uno se pone a pensar en las promesas de Dios, son incomparables porque nadie podría prometerte lo que Dios te promete, ¿sí? O bueno, podríamos decir que alguien te lo podría prometer, pero cumplirlo no sé. Pero Dios es alguien que puede prometer algo que nadie te ha prometido, pero también puede prometer algo que Él va a poder fielmente cumplir. Porque Él es Dios. Él es el Dios Todopoderoso, el Alfa y el Omega. Y una de esas promesas es que un día Él va a ejecutar sentencia y castigo sobre toda la maldad cometida en este mundo. Un día Dios va a limpiar la tierra de todo pecado y de toda maldad. Cuando nosotros vemos en Génesis, dice que cuando Él terminó su trabajo y Él miró y examinó todo lo que había hecho, Él dijo que era bueno y bueno en gran manera. Pero después en Génesis 3 vemos que sucede algo. Algo va a cambiar eso que era bueno y bueno en gran manera. Y ahí vemos la caída de Adán y de Eva. Ellos escogieron conocer el bien y el mal, no a través de Dios, sino a través de ellos mismos. Y el orgullo los sacó del huerto del Edén porque se dieron ante la tentación. Y desde ese momento hasta este momento, toda la historia de Génesis, ¿sí?, hasta Apocalipsis es el drama de Dios buscando rescatar y restaurar lo que un día se cayó, y es la raza humana. Así que nosotros en Génesis vamos a ver la culminación de este plan redentor. Y vamos a ver que en Génesis, en un momento vamos a leer esta maravillosa verdad que ahí está puesta como un título: Cielos y tierra nueva donde mora la justicia. Así que Dios, antes de traer la justicia, Él va a castigar la maldad. Quizás tú en este momento te preguntes, ¿por qué la gente hace cosas malas y no hay castigo? O por ahí a uno puede ser alguien que diga, bueno, yo estoy pecando y estoy haciendo cosas que sé que están mal. Estoy haciendo cosas que sé que Dios no aprueba, que la Biblia condena. Pero yo no veo lo que me dicen en la iglesia, no veo que algo malo esté sucediendo ahora en mi vida. Es más, veo que hasta me está yendo mejor que otros hermanos. Y el corazón nos puede llegar a engañar, ¿no? O a veces uno puede llegar a pensar como Asaf: en vano he limpiado mis manos, ahí en el Salmo 73. Porque yo veo a los impíos, decía Asaf, y ellos prosperan, no les hace falta nada. Y cuando tú empiezas a pensar o a comportarte así, es porque has dejado de vista la promesa de Dios, una de las promesas de Dios, que un día Él va a ejecutar sentencia, castigo sobre toda la injusticia, el pecado y la maldad humana. Y este periodo de tiempo se conoce como el periodo de la tribulación y la gran tribulación. El plan de Dios, Dios nos los ha revelado a través de su palabra. Ahí en Daniel podemos ver que el plan de Dios consiste en 40 semanas. ¿Sí? En la profecía bíblica, un día es igual a 7 años. ¿Sí? Así que estamos hablando de 490 años. Pero esos años ya se cumplieron, ¿sí? 483 años de la profecía del plan de Dios ya se han establecido. Pero hay una semana, hay 7 años que aún faltan. Y esos años van a empezar a venir, que son los años o el periodo de la tribulación y gran tribulación, cuando la iglesia sea quitada de la escena de la historia de la humanidad. Ahí en Tesalonicenses nos afirma claramente que de manera súbita Dios va a tomar a aquellos que son suyos, aquellos que durmieron en Cristo y aquellos que están vivos en Cristo. Juntamente serán tomados para recibir al Señor de los cielos en el aire y van a estar por siempre con Él. Después de ese momento vamos a tener como humanidad, o la humanidad, porque yo no voy a estar ahí, igual que todos aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Jesús, este periodo de ira. En el Antiguo Testamento es como el día de Jehová o el día del Señor. No es un día de celebración, no es un día en donde el mundo debería estar con gozo. Es un día terrible, es un periodo tremendo, ¿sí? Y estuvimos estudiando la anterior semana ahí en Apocalipsis, vamos a ir ya abriendo en Apocalipsis, que la tribulación y gran tribulación es un tiempo de tragedia y muerte a gran escala, ¿sí?
La tribulación y gran tribulación es un tiempo de tragedia y muerte a gran escala. Ahí nosotros vemos en Apocalipsis que los juicios de Dios van a empezar a derramarse. No se van a derramar todos en un solo año, sino durante todo este tiempo de 7 años de manera progresiva. Este daño va a venir de diferentes formas y nosotros lo estudiábamos la anterior semana. ¿Sí? La naturaleza va a ser destruida totalmente, la atmósfera terrestre va a ser destruida, las aguas serán destruidas, la humanidad va a experimentar muerte. Ahí leíamos en los sellos que la cuarta parte de la humanidad va a morir, ¿no? Y hacíamos cálculos de que si nosotros hoy nos ponemos a pensar en que somos 800.000 millones de personas en el mundo, la cuarta parte sería 200.000 millones de personas, que es 3 veces la población de América Latina. La Biblia dice que la tercera parte de la humanidad va a morir a través de todas estas tragedias naturales que van a venir. Y también veíamos que las tragedias no van a venir solamente por cuestiones naturales, sino por cuestiones espirituales. Dios tiene reservado un grupo de ángeles que están encarcelados, que están atados, y que en un momento, en un día y en una hora, como habíamos visto la anterior semana, van a ser desatados. La cárcel va a ser abierta y a ellos se les va para destruir. Una vez que ha sido atormentada por 5 meses, como dicen las Escrituras, van a ser asesinados por ángeles demoníacos, destructivos y letales. Y no van a tener misericordia de absolutamente nadie. Así que uno podría llegar a pensar, ¿esto va a suceder realmente, Diego? Sí, esto va a suceder. Va a suceder tanto como sucedió en los días de Noé. Ponte a pensar en los días de Noé. Noé era un hombre que empezó a proclamar una verdad extraña. Esta verdad extraña era que iba a llover, ¿no? Él por eso estaba haciendo un arca. En ese tiempo claramente las Escrituras dicen que no llovía, sino que un vapor subía y regaba toda la tierra. Entonces, que alguien venga y te diga que va a venir un juicio y va a llover y se va a inundar todo, es como científicamente, los científicos de aquel momento habrán dicho, esto nunca ha existido, esto no va a suceder, es imposible. Hasta que sucedió. Pero cuando sucedió, la gente ya no tuvo otra oportunidad. Si alguien se preguntaría en este momento, ¿no? Diego, ¿y el Dios de amor, el Dios de misericordia, dónde está ese Dios? Porque a nosotros nos gusta hablar del Dios de la misericordia, el Dios de amor, ¿no? Ponete a pensar en esto. La Biblia dice que Dios es un juez, ¿no? Y dice la Biblia que Él no puede dejar por inocente al culpable. Entonces, imagínate en esta escena, tú eres un juez y yo soy alguien que está condenado por un montón de crímenes. Y yo te pido como criminal que tú como juez me perdones, que me absuelvas. Y yo obviamente te digo que voy a empezar a hacer las cosas bien y vos me escuchás y como juez me dejás libre. ¿Qué pensarías de ese juez? ¿Que es bueno o malo? Bueno, que es malo, que es injusto, que no hay amor en ese juez, porque no está castigando, no está corrigiendo la maldad. Entonces, cuando tú te encuentras con esto en Apocalipsis, ¿por qué un Dios de amor haría todo eso? Bueno, porque es amor. Alguien se preguntaría, ¿por qué un Dios tan bueno haría esto? Bueno, porque Él es bueno. Él es santo. Él va a juzgar la maldad. En los tiempos de Noé pasaron 100 años. Siempre va a haber un tiempo de gracia antes de que venga el juicio. Cuando tú y yo estamos haciendo lo malo delante de Dios, o este mundo que está viviendo como quiere, ¿no? Ayer veía un videito cortito de las calles en Filadelfia, de cómo la droga tiene atrapada a la gente en Filadelfia. Y son calles y calles de gente literalmente caminando como zombies, durmiendo en el pavimento. O tú vas, por ejemplo, a un boliche, o no porque estás entrando al boliche, sino pasás por ahí por el boliche, y ves a los jóvenes y a las jovencitas ahí, ¿no es cierto?, drogados, alcoholizados, ¿sí? Las chicas de un lado para el otro, todos moviéndose en un ambiente de inmoralidad, y uno pensaría que no está pasando nada porque ellos hacen lo que quieren.
Déjame decirte algo, tú vas a poder hacer siempre lo que tú quieres. ¿Sabías eso? Yo a mi hija, a la chiquita, le digo, Mile, tú puedes hacer lo que vos querás. Pero eso no quita el hecho que vas a recibir lo que no vas a esperar. ¿Sí? Eso te va a suceder. El mundo puede vivir como quiere, pero va a haber un juicio de acuerdo a esa conducta y Dios la va a traer. Pero no va a venir sin largo de gracia. Y en el Apocalipsis veíamos la anterior semana que la tribulación y la gran tribulación, aunque es un tiempo de gran muerte y de gran destrucción, también es un tiempo de gracia a gran escala. Y veíamos que en medio de todos estos juicios que están ahí representados por los sellos, las copas y también las trompetas, veíamos, ¿dónde está Dios en todo esto? ¿Qué va a hacer Dios? ¿Va a haber gracia y misericordia? ¡Claro que sí! Dios en ese periodo de tiempo va a levantar a 144,000 judíos, varones, que van a estar sellados por Dios, que van a ser apartados para Dios. Y estos hombres van a predicar el Evangelio, la verdad de Cristo, la misma verdad que tú has escuchado, a los que en ese tiempo van a estar en agonía, en tormento y en confusión. Y lo van a hacer en cada nación en donde estén. También van a haber 2 testigos. Ahí se van a levantar 2 testigos. Estos 2 testigos no sabemos quiénes son. Hay algunos comentaristas que dicen que va a ser Moisés y Elías. Moisés representando a la ley y Elías representando a los profetas. Moisés representando a los santos que murieron y Elías a los santos que fueron tomados sin experimentar muerte. No sabemos eso. Pero estos 2 testigos van a tener el poder para hacer muchas señales y prodigios. Ellos pueden convertir en sangre las aguas, ellos pueden traer plagas. Y dice que nadie los va a poder destruir. Absolutamente nadie los va a poder destruir. Pero también la Biblia nos habla de que un día un ángel va a compartir el Evangelio eterno a toda raza, pueblo, lengua y nación. Y nadie va a poder cerrarle la boca a este ángel porque va a estar en el cielo y él lo va a compartir. El Evangelio va a ser escuchado. Así que vemos que en este tiempo hay esperanza aún. Hay esperanza. Porque en medio de todo ese fuego, en medio de esa confusión, de esa agonía, de ese dolor, está la puerta de la salvación abierta que Dios va a abrir delante de toda la humanidad a través de su gracia manifestada en los hombres que se van a levantar y las mujeres también que se van a levantar en ese tiempo para ser testigos. ¿Sí? Y hoy vamos a seguir avanzando con nuestro estudio. El tercer punto o aspecto de la tribulación y la gran tribulación es que va a ser un periodo, un tiempo de salvación y de persecución a gran escala. Porque a veces uno puede decir, bueno, van a predicar mucho, ¿no? Va a haber mucha actividad evangelística en este periodo, pero ¿se irán a convertir? A nosotros nos pasaba mucho cuando estábamos en el picnic de la familia. Llevábamos, una de las veces que fuimos al picnic allí en San Miguel de Monte, fueron como 1,000 personas. No quedó ni una. Ni una. Todo el barrio se fue, pero no quedó ni uno. ¿Sí? Ninguno que escuchó el Evangelio ahí se quedó. Los que se quedaron eran los que obviamente ya habían estado algún tiempito ahí, contactándose con la iglesia, los hermanos, familiares. Sí, se quedaron por eso. Obviamente la gracia del Señor. Y a veces uno pensaría, pero Diego, ¿va a haber salvación? ¿Se van a convertir esas personas? Y sí, porque va a ser un tiempo también de salvación, pero de persecución a gran escala. Siempre la salvación es compañera de la persecución en este mundo. ¿Querés ser salvo? Te van a perseguir. ¿Querés ser piadoso? Te van a apuntar con el dedo. ¿Querés agradar a Dios? Vas a sufrir. Esa siempre es la fórmula matemática de Dios. Gozo acompañado de sufrimiento. Gozo en el espíritu, sufrimiento en la carne, pero esperanza en el cielo. ¿Sí? Así que vamos ahí a Apocalipsis, capítulo 6. Mira, vamos a ver un cuadro de salvación en medio de los sellos, en medio del juicio.
Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Dice, cuando abrió el quinto sello, dice Juan en la visión celestial, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. ¿Sí? Aquí en el quinto sello vemos que hay almas. Y estas almas dicen acá que habían sido muertos. Esta frase, habían sido muertos, tiene que ver con que ellos no se mataron, sino que alguien externo a ellos perpetró su asesinato. O sea, les quitó la vida. ¿Y por qué murieron? Dice acá, por dos cosas. Por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Aquí vemos de personas que fueron asesinadas y que son creyentes. Y esta actitud de fe los llevó a esto, a ser de testimonio. Cuando un creyente toma una decisión por Cristo genuina, este creyente va a ser transformado. Y esta transformación se va a ver reflejada de dos maneras. La comunicación del Evangelio y la conducta influenciada y gobernada por el Evangelio. Entonces, en este tiempo, las personas van a experimentar persecución y acá lo vemos. Estas personas fueron asesinadas en medio de la tribulación y gran tribulación por dos cosas. Por comunicar el Evangelio y también por vivir de acuerdo a ese Evangelio. Y uno se preguntaría, ¿no es cierto?, ¿de qué manera ellos comunicaron el Evangelio? De la misma manera que nosotros lo tenemos que comunicar acá. ¿Qué es el Evangelio? La verdad de que estamos muertos en delitos y pecados y que Cristo vino, el Logos se encarnó, murió en una cruz, resucitó al tercer día y si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es el Evangelio. Pero después habla de una conducta cristiana. Bueno, en ese tiempo, mirá, va a haber una gran persecución a todos aquellos, ¿no es cierto?, que estén comunicando esta verdad. Y van a ser asesinados por esta verdad. No solamente por comunicarla, sino también por vivirla. Un creyente manifiesta, o debería manifestar en todo tiempo, que Cristo es su Señor. ¿Sabes? Yo le preguntaba en esta semana a alguien y yo me preguntaba a mí mismo, ¿quién es Dios para ti? La respuesta que tú des a esa pregunta va a reflejar cómo va a ser tu vida y también tu destino. Y la Biblia dice que Dios puso a Cristo como el Señor. Él es el Rey, Jesús es el Rey y el Señor. Entonces, cuando tú vas a Cristo, va a cambiar tu lealtad. No vas a ser más leal a ti, no vas a ser más leal al sistema, vas a ser leal a Cristo, al Rey, al Señor. Ya no es tu voluntad, sino la voluntad de ese Señor. Si yo, por ejemplo, me declaro cristiano y no soy leal a ese Rey, yo no puedo decir que yo soy una persona salva. Y me estoy tomando el tiempo acá para explicarte esto, porque estas personas, en medio de la tribulación, van a recibir el mensaje y van a vivirlo. Y van a vivirlo a tal punto que van a estar dispuestos a ser asesinados por este mensaje. Un día cierta persona hizo esta mención, ¿no? ¿Cómo podría morir por un Señor por el cual no estuve dispuesto a vivir? ¿Cómo podría morir para un Señor por el cual no estuve dispuesto a vivir? Mira, si en este tiempo viniera la persecución y tú tuvieras esta preguntita, ¿será que yo niego a Jesús? ¿O será que yo voy a estar dispuesto a morir por Él? Ponte a pensar en las pequeñas cositas que Dios te ha pedido y te has resistido a hacerlas. Como venir a un culto, por ejemplo. Es lo más sencillo venir a un culto. La mayoría de nosotros vive cerca de acá. ¿Sí? Un domingo vienes. Ahora imagínate si a ti te cuesta un domingo que Jesús sea tu Señor. Ya desde ahí, en esa pequeña medida, si en un domingo, por algo pequeño, no viniste a alabar a tu Señor con el cuerpo de Cristo y la familia de Cristo, entonces
¿Qué va a pasar el día cuando decir que sí a Cristo implica no venir a un culto, sino ser asesinado? ¿Qué dirías? Bueno, esta gente que estaba ahí en la escena celestial estuvo dispuesta a morir. Y estuvo dispuesta a morir porque creyó. Y creyó por un ministerio de evangelización en un periodo de condenación. Entonces vemos que hay salvación. Y estas personas acá, mirá lo que dice en el versículo 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ellos están pidiendo venganza, ¿no? Ahí la Biblia nos anima a que no nos venguemos nosotros, sino que dejemos la venganza ¿a quién? Al Señor. Estas personas entendieron ese mensaje. Ellos le dejaron la venganza al Señor. Y ahora están preguntando: ¿hasta cuándo, Señor? Nosotros deseamos que haya venganza. Y mira lo que les responde. ¿Sí? En el versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas, que son figuras de la salvación y de la santidad, de la justicia. Y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Dios tiene un número, ¿sí? Y hasta que ese número, hasta que todas esas personas que van a ser salvas no sean salvas, no va a suceder lo que esta multitud que ha muerto por causa de su testimonio, de comunicar el mensaje del Evangelio, suceda. Entonces ves que hay salvación. Ellos están ahí en salvación, pero hay otros también que se van a sumar a ellos y que van a ser perseguidos y ejecutados como ellos. ¿Ves? La unión. Hay gracia en medio de la condenación. Hay salvación, pero esa salvación está unida a la persecución. A la persecución. Cristo te va a dejar una marca. Y esa marca, el mundo la mirará, y cuando la mire, ese mundo buscará destruirte porque llevas la marca del Cordero. Y esa marca es tu salvación. Vamos ahí también a ver en el capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Mira ahora esta escena, dice que Juan va a ver, ¿no? ¿Y a quién va a ver? Dice aquí que hay una gran multitud. No dice multitud, sino dice una gran multitud. Cuando habla de multitud tiene que ver con muchedumbre de gente, muchas personas. Pero después va a agregar algo. Porque yo puedo decir, por ejemplo, que esta iglesia tiene una gran multitud. Sí, vino una gran multitud el día domingo. Pero yo los puedo contar a ustedes. En este momento puedo contarlos. ¿Sí? Pero acá dice Juan, la cual nadie podía contar. ¿Sí? Esta multitud no se puede contar. Y cuando te dice que no se puede contar y habla de nadie, significa nadie humanamente, ¿se entiende? O sea, el mundo hoy se puede contar. El mundo cuenta. Y se pueden decir 800.000 millones, pero dice que acá no se puede contar. Nadie la puede contar. ¿Y esta multitud de dónde es? Mira, dice de todas las naciones. Y tribus, y pueblos, y lenguas, que estaban, dice, delante del Cordero y en la presencia del Cordero. Y dice que están vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Estas dos figuras de las ropas blancas tienen que ver con la santidad y la justicia que Dios imparte a aquellos que han puesto su confianza en el sacrificio de Cristo. Y las palmeras en las manos es una figura de celebración, de gozo y de júbilo.
¿Se acuerdan cuando Jesús entró a Jerusalén, la entrada triunfal? ¿Qué agarraron las personas? Palmeras. ¿Por qué agarraron las palmeras? Porque el rey había venido, ¿no? Y ahora celebramos de que ha venido este rey. Entonces ellos están celebrando, están gozosos, porque si viene el rey van a experimentar libertad. Bueno, acá están estas personas con la justicia de Dios sobre ellos, y ellos tienen gozo. Ellos están alegres, ellos están celebrando, ellos tienen victoria. Así están estas personas. Y en el versículo 10 vemos que hay una adoración celestial. Y estas personas adoran al que está ahí sentado. Dice ahí el versículo 10, y clamaban a gran voz, cantaban fuerte, como antes el hermano Benja nos decía, cantemos fuerte esta parte. La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Este era el cántico, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. La salvación viene absolutamente de Él. Él es el que salva, tú no te podés salvar, Él es el que te salva. Una oración no te salva, sino Él, el que murió y resucitó, Él es el que te salva. No te salvas por haberte arrepentido de tus pecados, el que te salva es Él, el que murió y resucitó de los muertos, Él es el que te salva. Y ellos dicen, esta salvación pertenece a nuestro Dios. Estamos acá, vestidos con ropas blancas, cantando con júbilo, por aquel que está sentado en el trono, por el Cordero. A Él pertenece la salvación, a Él sea la gloria. Versículo 11 dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono. Imagínate esta escena tan gloriosa, los santos cantando con gozo, y están ahí los ángeles. Y se postraron ahí también, dice, sobre sus rostros delante del trono, con los seres vivientes y los ancianos, y adoraron a Dios diciendo, amén, así sea. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias, y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Nadie más en el cielo va a estar gritando, Boca campeón, River, aguante, ¿viste? ¿Sabes? El grito desesperado de las almas por toda la eternidad va a ser la salvación. Nadie nunca más se aburrirá porque el cielo está lleno de gozo. Pero dice, ¿cómo voy a hacer para no aburrirme en el cielo? Porque a veces hay una pregunta, ¿no? Primero tienen que saber esto, que cuando estemos en el cielo, y estas personas están acá en el cielo, están aclamando, no están diciendo acá, sí, porque tú nos devolviste a nuestra familia, porque tú nos diste laburo, a ti sea la honra, porque tú no dejaste que nos enfermemos de cáncer, porque tú me diste hijo, a ti la honra, Señor, la gloria, porque ahora gano un montón. ¿Sabes? Esta gente solo está aclamando a Dios por una sola cosa, la salvación. Yo te digo algo, si tú vienes acá, lo único que Dios te ofrece es la salvación. Es el regalo más grande que Él te puede ofrecer. Hay muchas cosas que no vas a tener en tu mano. La pregunta es si te alcanza la salvación que Dios te dio y al Salvador. Si eso no te alcanza, tienes que irte de acá. Y tienes que irte pronto. No porque yo te quiera echar, sino porque tú te vas a ir. Porque en un momento te vas a dar cuenta que lo que esperabas del Salvador no es lo que el Salvador quiere darte. Y te vas a decepcionar. A Jesús lo siguió mucha gente. Y hubo un momento en que Él dio un discurso. Y después de ese discurso nadie más le siguió. Ellos le seguían por el pan y la comida gratis. Ellos querían hacerlo rey. Jesús les dijo, yo les voy a dar una sola cosa. El que come mi carne y bebe mi sangre. Lo único que tengo para ofrecerles soy yo. ¿Les alcanza? Yo soy lo que me quiero dar a ustedes. ¿Te alcanza esto? Dureza esta palabra, no la podemos soportar. Se fueron. Si tú estás acá
En el cielo vamos a ver gente cantar de la salvación, no va a haber otro tema. Y tú tienes que saber que hoy el mensaje sigue siendo el mismo. El mayor regalo que Dios te da es tu salvación y es el Salvador. ¿Te alcanza? Porque ese es tu tesoro más grande. No hay nada en este mundo que te puedas llevar, solo la salvación de tu alma, la justicia de Cristo puesta sobre ti, por toda la eternidad. Mira lo que dice ahí el versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Ahí surge la pregunta, ¿no? Porque uno dice, bueno, digo, los que están acá cantando, ¿serán la iglesia? ¿No? ¿Quiénes son? Bueno, ahora vamos a conocer la identidad de estas personas. Versículo 14, yo dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. O sea, estas personas de todo pueblo, lengua y nación, esta gran multitud que no se podía contar y que estaban allá clamando, ¿de dónde salieron? De la tribulación y la gran tribulación. O sea que en ese tiempo muchas personas de todos los países van a abrazar el Evangelio de Cristo. Y vamos a verles también ahí adorar a aquel que está sentado en el trono y al Cordero. Y dice acá que han salido de la gran tribulación. Uno se pregunta, ¿y cómo salieron de la gran tribulación? Muriendo. Muriendo. ¿Cómo murieron? Bueno, esto de la muerte lo vamos a ver después, pero en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, el anticristo va a perseguir a los cristianos y obviamente a los judíos. Y en Apocalipsis nos dice que van a ser decapitados, van a pasar por la guillotina, ¿sí? Así que muchos santos van a morir decapitados por causa de su fe, ¿sí? Porque siempre la salvación viene persecución, salvación, dolor, salvación, paz con Dios, guerra con los hombres, ¿sí? Vamos a ver ahí también el capítulo 13, ¿sí? Más salvación en medio de los juicios. Dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y aquí está hablando de las dos bestias, ¿no? Hablando del anticristo y después del falso profeta. Bueno, el anticristo dice acá que a él se le permitió hacer guerra ¿contra quién? Contra los santos, ¿sí? Él va a perseguir a los santos. Y los va a perseguir con fines no de encarcelamiento, sino con fines de destrucción, de aniquilación. Y si aquí dice que va a perseguir a los santos, es porque en ese tiempo muchos van a abrazar la fe del Evangelio, que va a ser predicada a través de estos medios de gracia. El ángel, los 2 testigos y los 144.000. Y dice que se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Cuando uno dice, a ver, dice acá que los va a vencer, pero la Biblia también dice que nosotros tenemos la victoria. ¿Cómo puedo yo poner estos dos términos? ¿Será que se contradice la Biblia? Bueno, cuando habla de vencerlos, significa obviamente matarlos. Pero Jesús, ahí en Mateo, le dijo a sus discípulos que habrían de venir persecuciones. Y les dijo, no tengan temor de los que pueden destruir el cuerpo. Tengan temor del que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Cuando un santo muere por causa de su fe, no es una tragedia.
Se fue con el Señor. Ya está en su presencia, no es una pérdida. El maligno puede hacer pensar al mundo que él vence, pero realmente es la victoria. ¿Se acuerdan de Cristo? Parecería que ganó la oscuridad, ¿no? Porque él murió en una cruz, lo crucificaron. Pero al tercer día él se levantó en gloria, venciendo a toda la oscuridad y dándonos la salvación tan grande. El mundo en ese tiempo pensará que el anticristo venció, ganó, destruyó, lo sacó de la escena. Pero realmente nosotros a través de eso nos vamos a presentar delante de aquel que triunfó. Ellos también, obviamente. Así que vemos acá que hay en este periodo salvación a gran escala, pero también persecución a gran escala. Ahí en los evangelios, Jesús en un momento él va a venir y dice que todas las naciones se presentarán delante de él, ¿no? Y van a ser juzgadas las naciones. Dice ahí en Mateo. Mira, vamos a revisarlo. Vamos a Mateo. Mateo, capítulo 25. Versículo 31. En adelante dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuando te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuando te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces, en ese tiempo de gran persecución provocada no por el anticristo y por el mundo incrédulo, muchos creyentes van a experimentar hambre, desnudez, cárcel y cosas parecidas. Van a ser sacados de las ciudades. Y ahí es donde se va a manifestar la fe de aquellos que realmente creyeron. Aquellos que realmente creyeron van a guardar a aquellos que Dios ama y han puesto su confianza en Él. Y hacer esto obviamente va a reflejar la fe. Porque ayudar a alguien que está siendo perseguido por el sistema implica rebelarte contra ese sistema. Y obviamente puedes exponer tu vida y vas a morir por eso. Que más o menos nosotros en la Segunda Guerra Mundial lo vimos, ahí con la Lucha y la Mile veíamos la historia de Corrie ten Boom. Ella y sus papás, ahí en Holanda, y su papá, escondieron a judíos en la pieza de Corrie. Ahí ustedes pueden verlo en el YouTube. Y obviamente cuando los de la Gestapo, la policía nazi, se dieron cuenta que ellos estaban ocultando gente, entraron y se los llevaron a ellos. El papá de Corrie murió, su hermana murió y ella sobrevivió al campo de concentración. Entonces, algo parecido va a suceder en aquel tiempo. Todos aquellos que ayuden a quienes han puesto su confianza en Dios y son el pueblo de Dios, vas a tener que pagar incluso con tu vida. Y acá lo vemos. Y eso va a reflejar tu verdadera fe. ¿Sí? Tu verdadera fe. Así que la tribulación y gran tribulación es un tiempo de salvación y persecución a gran escala. Cuarto, la tribulación y la gran tribulación es un tiempo de endurecimiento y satanismo a gran escala. ¿Sí? La gran tribulación y tribulación
es un periodo de endurecimiento y satanismo a gran escala. Como nunca antes, la dureza del corazón humano se va a manifestar. Y como nunca antes, el mundo va a adorar la oscuridad y al príncipe de este mundo, Satanás. Miren, vamos a verlo. Vamos a Apocalipsis. Capítulo 9. Para este punto, en el versículo 20 donde nos vamos a parar, ya las trompetas fueron tocadas, ya los sellos fueron abiertos, ya hay sangre, dolor, destrucción, caos a nivel mundial. Ya la gente para este tiempo se ha dado cuenta que hay demonios, hay Dios. Ya no hay escepticismo. Pero en el versículo 20, imagínate, en medio de toda esa manifestación, en medio de todas esas señales, en medio de todo ese dolor y tragedia, mira lo que dice el versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. ¿A qué te suena parecido este pasaje? Y a mí me viene inmediatamente la imagen de Faraón. Faraón dijo, ¿quién es Dios para que yo deje libre al pueblo? Y Dios sí que le contestó, enviándole 10 plagas. Y a medida que las plagas venían a Faraón, su corazón se iba haciendo más y más y más y más duro. Porque la gente, de manera general, no les importa Dios. Solo les va a importar Dios en la medida que Dios quite las plagas. Y si Dios quita las plagas, por ahí van a estar dispuestos a acercarse a Dios. Pero va a seguir el mismo corazón no arrepentido, con la misma rebeldía. Y dice acá que estas personas no se arrepintieron. Imagínate, en medio de todo eso, ¿qué otra cosa puede pasar en la vida del mundo o de la historia de la humanidad para que estas personas se arrepientan? ¿Qué es arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente, es un cambio de camino. Una persona arrepentida no es una persona que llora. A veces vos ves a una persona por ahí llorar como una Magdalena. La ves llorando por las esquinas, la ves llorando por allí, por allá, llora en la mañana, en la tarde, en la noche. Vos dices, está arrepentido. No, no está arrepentido. Las lágrimas no son arrepentimiento, es el cambio. La Biblia dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Si el arrepentimiento es un arbolito de limones, un limoncito tiene que salirle a usted, tiene que verse. Pero si no hay limoncitos, no es arrepentimiento. El arrepentimiento se tiene que ver y el arrepentimiento siempre va a mover a una persona a un cambio en relación a el pecado, en relación a Dios y en relación a otros. Cuando una persona se arrepiente, ¿qué hace? Hay un abandono del pecado, ya no desea más complacerse en la maldad, ¿no? En la injusticia. Lo abandona. Lo ve cochino, lo ve malo. Por fin logra entender que eso no le conviene. Pero después ese cambio también tiene que suceder ¿con quién? Con Dios. Ahora Dios es alguien que está por encima. Mi primer amor ahora va a ser Dios. Ahí vemos, por ejemplo, la historia de Zaqueo. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Él amaba el dinero. Él era un hombre muy rico. Él tenía en la mente siempre dinero, 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 y esto lo llevaba, ¿no es cierto?, a hacerle mal a las personas de su pueblo, robándole, subiendo los impuestos, ¿no? Pero cuando Jesús vino, ¿cómo vemos el arrepentimiento de este hombre? Que ahora este hombre deja de amar el dinero y va a amar la verdad, va a amar a Dios. Y va a empezar, ¿qué cosa? A entregar el dinero que robó, pero también a usar el dinero ya no para sí mismo, sino para los propósitos de Dios. ¡Gloria a Dios!
Este hombre deja el pecado, deja de robar. Ahora su amor es Dios, pero también hay un cambio en sus relaciones. Ahora esta persona, como se ha arrepentido, empieza a tener una conducta distinta con su prójimo. Y en Zaqueo lo vemos. Pero aquí dice que estas personas no se arrepintieron. No hubo un abandono del pecado, no hubo un cambio con respecto a Dios, no hubo un cambio con respecto a su prójimo. Y dice ahí, de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Versículo 21, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Sí? O sea, estas personas, a pesar de todo esto, siguieron adorando a lo que no es Dios. ¿No? O sea, pongámonos en contexto. Siguieron adorando a San la Muerte, a la Virgen María, al Gauchito Gil. Siguieron adorando la vida de este mundo. Siguen en lo mismo. En lo mismo. No hay un cambio de corazón. Siguen pensando que hay algo por encima de Dios. Pero el versículo 21 te dice que no solamente siguen amando algo que no es Dios, sino que ellos siguen amando el pecado. Siguen amando el pecado. No hay ni siquiera una gota, una medida de dolor por el pecado. Dice acá que ellos no se arrepintieron de sus homicidios, de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Cuando dice acá que no se arrepintieron, no significa que ellos no tuvieron dolor por esto que hacían, sino que continuaron haciendo eso. Le seguían dando manija a lo malo. A veces uno dice, cuando toque fondo te vas a dar cuenta. Mentira, eso es mentira. Una persona puede perderlo todo y aún así todavía no tocar fondo. Porque la única forma de salir del fondo es viendo el amor de Cristo. Toda persona puede salir del pozo cuando logra ver el amor de Cristo. Hay gente que perdió todo y vos le hablas de Cristo y Cristo no es una opción. Tú estás ahí en el pozo y Cristo te dice, yo soy, mírame, soy el camino, la verdad y la vida. La persona no sale del pozo porque no logra ver el amor de Cristo. Así que si tú estás hoy acá y piensas que si pierdes algo muy valioso, algo que tú amas, vas a volverte al Señor, mentira. Lo único que te puede hacer volver es el amor de Cristo, la verdad del Evangelio, la belleza de la cruz, la victoria de la tumba. No hay otra cosa. No hay otra cosa. ¿Sí? Sigamos ahí leyendo. Vamos ahora ahí al Apocalipsis capítulo 16. Acá estamos en medio también del juicio. Dios está derramando las copas de ira. ¿Sí? Este es como el último momento de juicio sobre la humanidad. ¿Sí? Ya las trompetas y los sellos han sido expresados en la historia humana. Y mira cómo reaccionan los hombres, la humanidad. Versículo 9, 16:9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle la gloria. Versículo 11. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Versículo 21. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Vos ves que en medio del juicio, estas personas, ¿qué hacen? No se arrepienten de sus pecados, siguen adorando lo que no es Dios, pero después dice que acá agrega algo más. Estas personas empiezan a blasfemar.
empiezan a insultar a Dios. Y un día estaba hablando con un hombre en una casa y me dijo lo siguiente. Me dijo, si tuviera a Dios parado delante mío, agarraría mi cuchillo, imagínate, y lo mataría. Y dijo un montón de palabras soeces. Obviamente yo no seguía hablándole para no acumular más juicio, para que él no siga diciendo más cosas perversas. Eso va a pasar. La gente va a insultar a Dios. En lugar de darle la gloria, en lugar de reconocer su pecado, en lugar de ir a Cristo y abrazar la verdad de ese amor, ellos blasfeman, ellos se levantan para con duras palabras ofender a Dios. ¿Sabes? Cuando el corazón está duro, pasa esto. No hay quien te lo pueda ablandar. Y acá vemos que Dios está quebrando estos corazones, ¿no? Pero aunque, mirá, yo quiero que te des cuenta del gran endurecimiento. O sea, alguien dice, bueno, ¿cómo hago para ablandar algo que está duro? Rompiéndolo. Tú lees Apocalipsis, ¿qué más se puede romper? O sea, ya no hay nada más que romper en la humanidad. O sea, todo el mundo está destruido. A mí me llama la atención cuando uno de los siervos de Faraón le dice, Faraón, deja ir al pueblo de Israel, todo Egipto ya está destruido. Pero Faraón seguía todavía en la misma posición. Y al final, ¿qué pasa con Faraón? Deja ir al pueblo, pero después su corazón se vuelve a endurecer y va a buscar al pueblo para asesinarlo. ¿Cómo termina Faraón? Termina muriendo. Y todo su ejército. ¿Sabes? Si tú hoy tienes el corazón duro, la única esperanza sigue siendo Cristo. Porque para Él no hay nada imposible. Así que vemos acá, ¿no?, este periodo de endurecimiento a gran escala. Vamos ahí también a Apocalipsis, capítulo 13. Bueno, acá vamos a leer desde el versículo 11, y aquí tiene que ver con el aparecimiento del falso profeta. ¿Sí? El falso profeta es alguien que se levanta y que va a trabajar juntamente con el anticristo para hacer algo en el mundo, algo específico, y lo vamos a leer. Dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. ¿Sí? O sea que tiene una apariencia de piedad. El falso profeta va a tener una apariencia piadosa, como alguien de luz, pero dice que habla como un dragón. O sea, es alguien que aparenta algo, parece que es un hombre piadoso, iluminado, pero el corazón está lleno de maldad, oscuridad, de iniquidad. Es diabólico. Sí, porque en la Biblia, ¿a quién se menciona como el dragón, la serpiente antigua? Bueno, como a Satanás. Bueno, el falso profeta habla como un dragón, porque su corazón es el mismo corazón de Satanás. Es un corazón impío, rebelde, sujetado y complacido en la maldad y tiniebla, ¿no es cierto?, del pecado. ¿Sí? Bueno, ahí vemos, dice, versículo 12, dice, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea, el falso profeta, ¿qué va a hacer? Se le da autoridad para que todos los pueblos, las naciones, adoren ¿a quién? A la primera bestia. ¿Quién es la primera bestia? El anticristo. Versículo 13. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Versículo 14. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. ¿Sí?
Entonces aquí vemos que este falso profeta también va a tener poderes sobrenaturales. Poderes que van a engañar a las personas. O sea, tiene una imagen de piedad, pero también tiene poder para hacer milagros y señales. ¿Quiénes van a hacer también ahí milagros y señales? Los dos testigos. ¿Te acuerdas Faraón cuando Moisés presentó señales? ¿Qué hicieron los adivinos que estaban con Faraón? También hicieron señales. ¿Para qué pasa esto así? Porque es parecidísimo. Bueno, para que el corazón de la gente se endurezca más. Los dos testigos, sí, ellos también pueden. Acá el falso profeta también puede hacer eso. Y la gente siga cegada en pos de la mentira. Porque tiene un poder engañador. Versículo 15. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. Mira, aquí dice que, o sea, el anticristo, cuando vos lees ahí bestia, no es que habla de una figura, literalmente que una bestia va a aparecer. Tiene que ver con el anticristo y su naturaleza rapaz, diabólica y destructiva. Por eso es la bestia, ¿entendés? Es una bestia. Pero dice que se va a levantar una imagen de la bestia. Pero esta imagen va a ser diferente a todas las imágenes de todos los reyes y gobernantes que se han levantado en la historia de la humanidad. Porque esta imagen va a poder hablar. Ahí en el Salmo 115 dice que los ídolos de las naciones tienen ojos más no ven, oídos tienen más no escuchan, boca tienen más no hablan, manos tienen más no palpan. Pero esta imagen que se va a levantar dice que Satanás, el anticristo, Satanás a través del anticristo dice, le va a infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Saben? Hoy uno diría, ¿cómo podría darle, ¿no es cierto?, una imagen de un hombre que tenga aliento y que pueda hablar? ¿Escuchaste hablar de la inteligencia artificial? Ustedes saben que uno de los robots, Ameca, los que han visto ahí Reels, pareciera que es humano, pareciera que tiene conciencia. Le hablan, responde, como que fuera un humano. Hermanos, yo no les estoy diciendo que el robot Ameca, ¿se entiende? Pero lo que les estoy haciendo ver es que hay una realidad tecnológica que hoy tenemos y sobre la cual Dios nos está llamando a mirar, mirando el Apocalipsis, de que el tiempo está más cercano que en los días de Pablo. Para que Cristo venga por nosotros y derrame sus juicios. Así que no sabemos, ¿no es cierto?, cómo va a ser esta imagen, pero esta imagen va a representar al anticristo y va a hablar. Dice ahí, para que la imagen hiciese matar a todo el que no la adorase. Esta imagen va a buscar ser adorada. Y el que no se incline a ella, ¿sí?, va a ser asesinado. Versículo 16. Y hacía que a todos, hablando de esta imagen, hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha y en la frente. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es un número de hombre, y su número es 666. 666. Así que esta imagen, ¿vieron? Así como Dios marca a los que son suyos, nosotros hemos sido sellados con el Espíritu Santo. ¿A quién le pertenecemos? Al Señor. Los 144.000 también son sellados, ¿sí? Porque le pertenecen al Señor. Pero acá dice que el anticristo va a sellar a todos los que son de Él. Y este sello va a ser un distintivo, que todos lo van a tener en un lugar visible. Y aquí dice la frente o la mano.
Y dice acá que tiene un número. Esta marca tiene un número, 666. Bueno, aquí es el momento donde todos vamos a dejar de flashear por un momento. ¿Sí? Porque ahí yo puse un código de barras, pero no porque eso sea. Ya vamos a ver ahí a las hermanas no quemando los códigos de barras en la casa. ¿Sí? No quiero que ningún producto de código de barras entre a mi casa, entonces vas a tener que comprarte potecito porque todo tiene código de barras. ¿Sí? Hay muchos que han hablado del 666 como literalmente una marca que se va a poner, que diga 666 en la frente, 666 en la mano. Hay muchos que son satánicos que se ponen el 666, hay otros que son rebeldes que se lo ponen porque sí. Sí, hay otros que dicen el 6, no me puedo sacar 6 en una prueba porque el 6 empieza la marca del número del diablo. ¿Sí? Bueno, este número dice que no es un número del diablo, sino que es un número de hombre. O sea que esta marca viene del hombre, es para el hombre y va a ser usada por el hombre. Nosotros en esta época no podemos determinar con certeza qué es esa marca. Pero los que estén en ese tiempo claramente la van a identificar. Y van a saber que cuando la tengan implicaría asociarte a ese sistema y rechazarías ponértela. Entonces nosotros hoy no podemos decir qué es la marca que Satanás a través del anticristo va a poner para marcar a todo el mundo. Pero sí debemos tener en cuenta esto, que así como Dios conoce a los que son suyos, el anticristo un día conocerá también a los que son de él y llevarán su marca, porque serán los que le adoren. Y el que se resista a hacerlo será decapitado. Digo, ¿dónde dice eso en las Escrituras? En Apocalipsis ahí, capítulo 20. Versículo 4. Dice, y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Te acuerdas de salvación más? ¿Qué sigue? Persecución. ¿Por qué fueron decapitados? Por el testimonio de Jesús. ¿Qué significa el testimonio de Jesús? Por andar compartiendo el mensaje del Evangelio. Y dice acá, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, no la habían adorado ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, estas personas que están acá se van a resistir, ¿no es cierto?, a utilizar esta marca. Y alguien diría, va a ser fácil, ¿no? No voy a adorar esta marca, no voy a asociarme a este sistema. Pero aquí dice que todo el mundo va a tener que tenerla. Y el que no la tenga, no va a poder desarrollar su vida en la tierra. No vas a poder comprar ni vender. Imagínate eso, puedes tener un montón de dinero, pero si no tienes esa marca, no vas a poder comprar y vender. Puedes tener, imagínate, una casa, pero ¿qué haces si no podés comer? ¿Qué haces si no podés ir al médico? Va a ser tremendo, va a ser tremendo. Pero las personas que vivan en ese tiempo van a estar dispuestos a no recibir la marca porque saben que la eternidad les espera, donde van a poder gozarse, van a poder comer, van a poder beber, van a poder festejar, van a poder celebrar la gracia y Dios enjugará toda la lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte. Porque para los creyentes el Apocalipsis es el libro de la esperanza. El Apocalipsis es la ventana abierta. Es como cuando, a ver, no sé si les ha pasado a los que tienen aire acondicionado, nosotros no lo tuvimos por muchos años, así que cuando nos ofrendaron el aire acondicionado es hermoso cuando vos entrás de ir a comprar, no vas a comprar la rotonda, viste ese sol abrasador, que parece que uno de los juicios de Dios cayó porque el sol parece que te quemara, y entras a la casa con el aire acondicionado, ¿no? ¿Y qué sientes?
un alivio, una frescura. Después te sacas los zapatos, los pones en la cerámica, que también está así como con hielito, y tienes un tereré, y vos dices, qué bueno que estoy acá en casa. ¿Sí? Nuestro recorrido en este mundo es como cuando vas a comprar a la rotonda en medio del sol. Es difícil. Uno está sudando, ¿no? A veces es trabajoso. Pero cuando Cristo venga, entrarás a ese lugar con Él. Y Apocalipsis es esa ventana, es esa esperanza, esa verdad que Dios nos deja hoy, mientras todavía no suceden todas las cosas, para que cuando nosotros estemos tristes, cuando nosotros hayamos perdido el rumbo, cuando nosotros estemos desesperados, el Apocalipsis, la palabra santa del Señor, sea la ventanita donde haya refrigerio, descanso y gozo, porque no para siempre vamos a estar acá. Solo es un poco de tiempo. Apocalipsis se escribió para esto. Apocalipsis es escrita por un hombre que estaba en la isla de Patmos, sufriendo por la causa del Evangelio. Y le está escribiendo esto a las iglesias para animarlas a seguir sufriendo, pero por un poco de tiempo. Porque el fin llegará y nos espera la gloria, los cielos y la tierra nueva. Que un día hablaremos de eso también, ¿sí? Y por último, la gran tribulación y tribulación es una verdad que Dios quiere usar para santificarnos, ¿sí? Si tú estás acá por primera vez, ya deberías en este momento decir, Señor, quiero a Cristo. Pero no quiero a Cristo como el niño que vos le dices, come, Pablito, la verdurita. ¿Sabes? Esa forma de evangelizar no es correcta, es manipuladora. Porque tú no vas a Cristo a decirle a la persona, si no recibes a Cristo te vas al infierno. Es verdad, va a ir al infierno. Pero la salvación, uno corre hacia ella, no por el infierno, sino por el amor de esa verdad. Por la gracia de aquel que vino y se hizo hombre y murió crucificado y resucitó. Ese es el Evangelio. ¿Y a qué nos debería animar la tribulación y gran tribulación? Bueno, a santificarnos. A santificarnos. Mira, vamos a ver algunos pasajes. Mira, ahí en Apocalipsis, capítulo 22. Versículo 10 al 11. Y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Cuando una persona lee el Apocalipsis, porque no es algo que está sellado, está abierto, nosotros lo podemos, tenemos acceso a esto. Entonces, cuando alguien lee el Apocalipsis o es expuesto ante esta verdad, va a producir dos cosas. O vas a seguir en la inmundicia, en la injusticia y en el pecado, o vas a seguir perseverando en la justicia y en santificarte. Esas son las dos opciones que tenemos hoy, querida iglesia, y los que han venido a visitarnos por primera vez. Frente a todos estos juicios, frente a toda esta verdad que va a suceder, tienes dos opciones hoy acá, frente a esta profecía. Seguir siendo injusto. ¿Qué significa el que sea injusto todavía? Significa aquella persona que camina chueco y quiere seguir caminando chueco. Es una persona que vive con su prójimo de una manera injusta, que no ama al prójimo, en todas las formas en las que eso signifique. Si eres injusto frente a esta profecía, ¿vas a arrepentirte o vas a seguir siendo injusto todavía? Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Tiene que ver con las cosas que contaminan el espíritu.
que muchas de ellas tienen que ver con cosas basadas en la hechicería, la magia, pero también en cosas de índole sexual. Todo tipo de práctica sexual fuera del matrimonio, fornicación, adulterio, lascivia o inmundicia, contamina el espíritu. Después de esta profecía, el que esté viviendo en esto, escuchando esta profecía, tiene la opción de arrepentirse o seguir siendo inmundo. Y el que es justo, dice, practique la justicia. Cuando lees Apocalipsis y ya estás cansado, vos dices, Señor, ¿cuánto más? Dios te dice, seguí, pero Señor, ¿cuánto más? Me duele tanto. Es difícil caminar en la justicia, sí. Pero cuando tú ves acá toda la esperanza, toda esta gloria, toda esta profecía, entonces después de escuchar esta profecía, dice acá, sigue practicando la justicia. Sigue haciendo lo que estás haciendo. No te canses. Mantente en ese camino. Y el que es santo, santifíquese todavía. La justicia tiene que ver con mi conducta delante de los hombres. Pero la palabra santo no solamente está relacionada a apartarme del pecado, sino a vivir una vida que agrada a Dios. ¿Saben? Luchar con el pecado duele. Tienes que saber eso. Cuando a ti te esté doliendo luchar con el pecado, o sea, contigo mismo, con ese monstruito interno que vos y yo tenemos, te tiene que doler. Y cuando tienes que luchar con este monstruito, contra tus deseos, tienes que negarte a ti mismo. Y llega un momento en que te duele tanto y te frustra tanto. Pero cuando vas a esta verdad te anima para seguirte santificando. Para no dejar, para no abandonar lo que sabes que agrada a Dios, lo que ofende a Dios. Vamos ahí a Lucas. Lucas capítulo 21. Dice versículo 34 y 35. Todo esto es en un contexto escatológico, ¿sí? Ahí en tu Biblia, en el capítulo 21, quizás en tu Biblia en el versículo 25 diga la venida del Hijo del Hombre, ¿sí? Así que lo que vas a leer acá es un contexto de escatología, de últimos tiempos. Mirá lo que Jesús les dice después de advertirles en cuanto a las señales y a las cosas que sucederán. Versículo 34. Mirad también por vosotros mismos. Jesús les dice, pongan atención y vigilen algo, ustedes mismos, sus propias vidas. Pongan atención. Que vuestros corazones, dice, no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. La Biblia dice que cuando Cristo venga serán como los tiempos de Noé. ¿Qué estaban haciendo los tiempos de Noé? Y estaban de asado, de fiesta, de casamiento, ¿no es cierto? No había gente ahí buscando ser justa o santa. Estaban viviendo en medio del placer y los afanes de esta vida. Entonces Jesús le dice, esto va a suceder. Y que nosotros ya lo leímos aquí en Apocalipsis. Todo este juicio va a suceder, todas estas señales van a venir. Tengan cuidado, les dice Jesús, de sus corazones. ¿Por qué tienen que tener cuidado los corazones de los discípulos? Porque nuestros corazones siguen viviendo en un mundo, en un sistema. Y este sistema de alguna manera te empuja a vivir para los placeres de este mundo y a vivir para los problemas de esta vida. ¿Sí o no? Desde que uno se levanta, uno ya se levanta no pensando, tengo que hacer mi devocional, tengo que acercarme al Señor en oración, ¿sí o no? ¿Uno con qué se levanta? No, tengo que ir a apagar la luz. No, tengo que ir a dejar a esta persona. No, tengo que ir a comprar estos zapatos. No, este negocio, mirá qué oferta, tengo que aprovecharla porque si no, hoy me sale 500, mañana 1000, hoy mismo la compro.
Sí. A uno dice, ¿qué tiene de malo una horita en el Facebook? Sí. Bueno, nuestro corazón desde que se levanta tiene esas dos puertas que se abren. El placer de este mundo, los deleites temporales de este mundo y del pecado, y los afanes de esta vida. ¿Sí o no? Te levantas, ¡pum!, se abren las dos puertitas. Y vos estás con los pies así, ¿no? Entras por una, sales de esa, entras a la otra, y la puerta de vive para Dios tiene arañas. Estás pensando hacer una pared porque como ya no la usás. Yo quiero animarte a algo, hermanos. ¿Sabes? Dios les ha dado dones a todos ustedes. Y el hermano Cristian nos estuvo hablando del tribunal de Cristo. Y sabes que Dios te salvó para buenas obras. Y sabes, muchos de ustedes están viviendo una gracia barata. ¿Sabes qué significa gracia barata? Seguir a Dios en tus términos. Muchos de ustedes, hermanos, ya deberían de ser maestros. Y cuando digo esto no quiero atacar a ninguna persona en particular, solo quiero animarles. En Hebreos dice, muchos de ustedes tienen que ser ya maestros. ¿Por qué no son maestros? Y es por la dureza de un corazón que sigue ocupado en el placer del pecado de este mundo y en los afanes de esta vida. Eso es gracia barata, una gracia que no te demanda nada. Un evangelio que tú acomodas de acuerdo a lo que a ti te gusta. Un evangelio que funciona como un tenedor libre. En un tenedor libre vos comés lo que te gusta, lo que no te gusta lo dejas ahí. El evangelio no es eso, el evangelio es caro. Es tan caro que cuando Jesús dijo, el que viene en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Es caro. La gracia de Dios es gratis. La recibimos gratuitamente, pero la vivimos al costo de nuestra propia vida en este mundo. Porque es la fe la que lo produce. Así que, hermano, todo esto va a suceder. Y yo te quiero animar, porque es un ánimo de Dios también para mi vida. Ten cuidado de tu corazón, que esté cargado y afanado y preocupado por esas dos puertas. La puerta del placer de este mundo, el placer del pecado, o la puerta de los afanes. Y cuando te levantas, a algunos de ustedes ya se les pasó la vida. Algunos de ustedes tengan que ir a conversar con ustedes en sus casas. Desde que fuiste cristiano, nunca se te vio servir con fidelidad en tu iglesia. ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡Qué locura que sigas en el mismo desenfreno que muchos de los que no conocen a Jesús! ¡Qué locura! Que te levantes y tus piecitos solo ven esas dos puertas. Y las puertas de amar y servir al Señor sigue cerrada. Deja de engañarte y deja de tener el corazón tan duro. Porque escuchame, un día vas a tener que rendir cuentas. La pregunta es, ¿qué excusa le vas a decir al dador de la vida cuando tuviste tantas oportunidades? Así que, dice acá, no se carguen con esto, cuiden sus corazones. Les está diciendo, ojo, no a los incrédulos, le está diciendo a los discípulos, porque nos puede pasar a todos. ¿Sí? Y por último, vamos a ir a Primera de Pedro. Segunda de Pedro, perdón. Segunda de Pedro. Dice ahí, capítulo 3. Versículo 11. También todo esto está en un contexto escatológico. Dice ahí el versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos, versículo 12, para la venida del día de Dios,
en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Versículo 13, pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, dice, procurad, escuchen, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Acá el apóstol Pedro nos anima a ¿qué? En medio de todas estas promesas del día de Dios. A vivir distinto. Ese es el punto. A caminar distinto. ¿De qué manera? Dice, santa y piadosa manera de vivir. Esta palabra santa significa, Señor, si todo esto va a ser destruido, si va a venir el juicio, entonces debo caminar abandonando el pecado. Mira, yo sé que cuando uno piensa en pecado, quizás vos pienses que no es pecado porque, bueno, vos dices, yo no estoy metido en adulterio, no estoy metido en fornicación, porque a veces nosotros tenemos como en la mente el top 10 de los pecados más letales. Escucha, no hay un top 10 de los pecados más letales. Todo pecado es malo. Ahí en Romanos tú vas a ver que la ingratitud condujo a los hombres y a las mujeres a la homosexualidad y al lesbianismo. Todo empezó por la ingratitud. No, yo solo soy ingrato. ¿Solo eres ingrato? Así comenzó la ruina. Sí, pereza, egoísmo, orgullo, amargura, iras, contiendas, pleitos. Tantos pecados. Bueno, si Cristo viene, entonces voy a caminar de manera santa. Voy a buscar apartarme ¿de qué? Del pecado. Voy a buscar no alimentar mis deseos pecaminosos. Voy a buscar ayuda para salir adelante. Yo no quiero, de verdad, si Cristo viene, que me encuentre caminando de una manera impía. Pero después dice acá, piadosa manera de vivir. ¿Qué significa una vida piadosa? Significa una vida que busca agradar al Señor. Allá cuando estábamos, viste, en Tucumán, el Jorgito, el pastor, tiene problemas del corazón. Y a Jorgito le prohibió el doctor, ¿no es cierto? O sea, no que no vaya, pero no exponerse tanto a las alturas. Así que fuimos a Tafí del Valle, vieron que es alto ahí. Y el Arturito le preguntó, tú le preguntaste a Arturito, ¿no? Jorgito, ¿por qué usted viene con nosotros si usted tiene esto en el corazón? Y dice, porque yo los amo. Y el Arturito se desmayó. No, eso no. Sí. Uno se preguntaría, ¿qué es una vida que agrada a Dios? ¿Sabes qué? Una vida que agrada a Dios es una vida, ¿sabes qué? Que está dispuesta a hacer lo que a Dios le gusta, lo que a Dios le agrada. ¿Sabes? Yo tengo una tristeza en el corazón como pastor y somos familia y les quiero abrir mi corazón. Ayer me dio una tristeza muy profunda en el corazón, porque Berna y Claudia, ellos cayeron en pecado y fue horrible para la iglesia. Y teníamos la invitación de venir todos acá. ¿Sabes qué triste ver a tan poquitos? Porque cuando un hermano cae, todos están ahí, hablando. Pero cuando celebramos la gracia de su restauración, qué triste ver a poquitos. Yo no sé cuál haya sido el motivo por el cual no estuviste. Quizás eran genuinos, pero quizás no. Pero qué triste que teníamos una oportunidad tan linda de agradar a Dios, acompañando a nuestros hermanos, porque Dios hizo una obra linda en sus vidas, y nosotros no estábamos acá para celebrarla. Ese es un dolor mío como pastor. Porque algunos me preguntaban, ¿cuándo se casan? ¿Por qué no se casan? Pero no estabas acá para celebrar cuando se casaron. ¿Sabes? Ahí no hay amor. Y te lo digo con mucha humildad, no estoy enojado, pero me duele ver la actitud de algunos de ustedes. Y no tengo a alguien en particular en la mente. Cada uno tiene que examinar su corazón. Pero una vida que agrada a Dios hace eso. Está y hace lo que a Dios le gusta, donde Dios está. Diego, ¿y cómo sucede eso? Bueno, cuando empiezo a ver la hermosa obra final de Dios. Va a venir todo este juicio, toda esta condenación.
Pero durante estos dos domingos hemos visto que hay gracia, hay salvación, hay misericordia. Al final, el cristiano va a terminar con un final feliz. Todos los cuentos de Disney terminan y vivieron felices para siempre. Todos sabemos que es mentira. Pero la historia que nosotros tenemos con Dios va a terminar así. Va a terminar así. Y yo te quiero animar a que esta sea la puerta para que si en este momento estás pensando en pecar, ¿viste? Porque a veces estamos al borde del precipicio y quizás ya estés pensando en caer en pecado o estás enredándote ya en el pecado y ves esto, te quiero animar en el amor del Señor. Vive delante de Dios de manera piadosa y santa. Ámale, ama a tus hermanos, perdona a tus hermanos en Cristo. Que el Señor te halle en paz, porque todo lo que tenías que hacer, lo hiciste, lo que Él te pidió hacer. Así, queridos hermanos, esta ha sido la palabra del Señor para nuestros corazones. Y a lo mismo que fue dada para ese tiempo producir, la idea es que lo mismo produzca hoy en nosotros. Corazones dispuestos a seguir viviendo piadosamente, apartándonos del pecado, amando a la iglesia, amando a los perdidos, para su gloria. Amén. Vamos a ponernos de pie. Amén, Dios y Padre. Señor, cuántas gracias te damos por la profecía. Señor, para mí fue muy difícil estudiarla, pero también darla. Pero gracias te doy porque ha sido de tanta bendición a mi alma. Y sé que ha sido de bendición de muchas maneras a cada uno de mis hermanos, porque tu palabra, Señor, nunca regresa vacía. Señor, a veces es tan agotador vivir de manera santa y piadosa. A veces es difícil ver toda la maldad de este mundo, Señor, y ver cómo a la gente que camina sin ti y hace lo que quiere le va bien. Pero Señor, tú a través de Apocalipsis nos alientas a ver el cuadro completo, a ver que un día tú vas a limpiar el mundo de toda maldad, de toda corrupción, que un día vas a derramar tu ira. Y Señor, es maravilloso ver que aún en medio de toda esa ira que va a ser derramada, tú no dejas de buscar el corazón de las personas. No dejas de buscar al que está perdido. No dejas de insistir, Señor, en aquel que está lejos. Señor, qué hermoso saber que un día millones de todo pueblo, lengua y nación, en aquella tribulación y gran tribulación, también van a estar vestidos de ropas blancas, con la justicia de Cristo, con palmeras en las manos, celebrando, cantando la victoria. Qué hermoso será, Señor, ver a todas esas personas, a la iglesia, a los ángeles, todos alabando al que está sentado en el trono y al Cordero. Todos nosotros poniendo nuestros regalos a tus pies, todos cantando por la eternidad acerca de esa salvación. Señor, gracias porque Cristo murió. Gracias porque ese evangelio no ha cambiado. Gracias porque el evangelio sigue siendo lo mismo y sigue siendo lo único, Señor, que nos puede rescatar. Señor, en este mundo no vamos a tener lo que queremos, pero ya tenemos todo lo que necesitamos. Y Señor, danos ojos para ver esa salvación tan hermosa, que aunque no nos des todo lo que te pidamos, esa salvación que nos has dado sea suficiente para que nuestros corazones quieran seguir adelante, quieran seguir abandonando el pecado, quieran seguir practicando la justicia. Gracias, Señor, porque eres fiel y justo y porque estás en medio de tu iglesia. Gracias por tu palabra. Bendita, Señor. Tu palabra es la verdad y nos santifica. A ti sea la gloria, amado Dios, en Cristo Jesús. Amén.